El libro de la verdad, la evidencia de la corrupción advertida. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, un espacio de análisis donde hablamos con claridad y sin rodeos sobre los hechos que están moldeando la realidad política en Colombia y en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, sus causas, sus actores y sus consecuencias. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. ¿Has escuchado hablar del libro de la verdad? Es un documento de 135 páginas que el nuevo gobierno elaboró como diagnóstico de la administración de Gustavo Petro y que entregó formalmente a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, con decenas de hallazgos relacionados con hechos que dan cuenta de presunta corrupción y con el estado en que fue recibida la Administración Pública Nacional por parte del presidente Abelardo de la Espriella. Si no lo ha leído o si apenas ha visto titulares sueltos sobre él, la idea de este episodio es precisamente esa: hacer un análisis completo de qué es este documento, por qué su existencia importa, qué no es y qué límites tiene, y por qué buena parte de lo que allí queda documentado no debería sorprender a quienes, desde la oposición, veníamos advirtiéndolo desde hace 4 años. Empecemos por entender qué es realmente este ejercicio, porque ahí está la primera clave para leerlo bien. Colombia no tiene una tradición fuerte de empalmes documentados entre gobiernos. Históricamente un gobierno se va, otro llega, y el diagnóstico del Estado que se recibe queda reducido a frases sueltas en entrevistas o a declaraciones de pasillo, sin mayor sustento verificable. Lo que distingue a este ejercicio es sobre todo el método. No se construyó a partir de lo que el gobierno saliente quiso entregar voluntariamente, sino a partir de fuentes abiertas. Se cruzó información del sistema electrónico de contratación pública, se radicaron derechos de petición directamente ante las entidades, se recogieron hallazgos previos de la Contraloría General de la República y se sistematizó todo mediante 22 equipos sectoriales, apoyados en herramientas tecnológicas que, según la propia metodología del ejercicio, sirvieron como instrumento auxiliar de organización, sin reemplazar en ningún momento el juicio y la responsabilidad de quienes analizaron la información. Ese trabajo sostenido en más de 1.200 personas que participaron de manera voluntaria en el proceso no lo convierte en una verdad absoluta ni en un fallo judicial, pero sí lo saca del terreno de la opinión política y lo instala en el terreno de la evidencia documentada, con fuente y con fecha para cada afirmación. Y esto me lleva a un punto que considero central para entender por qué este tipo de ejercicios importa, más allá de la coyuntura de esta semana. En un país donde la desconfianza institucional es la norma y no la excepción, contar con una fotografía verificable del punto de partida de cada gobierno tiene un valor que trasciende lo político. Sirve, en primer lugar, como línea base de comparación. Dentro de 4 años, cuando este mismo gobierno entregue el poder, existirá un patrón contra el cual medir su propia gestión. Sirve, en segundo lugar, como insumo técnico para que las entidades de control prioricen sus investigaciones sobre evidencia y no sobre intuición. Y sirve, en tercer lugar, como ejercicio de pedagogía pública. Le permite al ciudadano común entender, en sus propios términos, en qué se gastaron los recursos que salen de sus impuestos y qué patrones institucionales facilitaron que ese gasto se desviara de su propósito. Por eso, insisto en que la verdadera importancia de este tipo de documentos no está en el escándalo de una semana, sino en la posibilidad de que se convierta en costumbre institucional, exigible a cualquier gobierno que llegue al poder, sin importar de qué orilla política venga. Dicho esto, quiero detenerme en algo que me parece igual de importante que lo anterior, y que es quizás el punto que exige mayor rigor de nuestra parte como analista. Este libro
no sustituye una investigación judicial y quien lo presente como una sentencia definitiva le hace un flaco favor a la causa que dice defender. El propio vicepresidente, José Manuel Restrepo, lo explicó con una claridad que vale la pena reconocer. El papel del gobierno se limitó a documentar, verificar y entregar la información. Lo que sigue, dijo, le corresponde exclusivamente a las autoridades competentes. El documento mismo lo advierte desde su presentación, donde queda escrito que no pretende constituirse en una sentencia sobre el pasado, que no individualiza responsables y que no reemplaza las competencias constitucionales de la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría. Esa distinción no es un matiz decorativo, es la diferencia entre un ejercicio serio de transición institucional y un panfleto político, un hallazgo administrativo, una ejecución presupuestal extremadamente baja o una cifra que no concuerda en el sistema de contratación pública son indicios que ameritan investigarse. No son, todavía, delitos probados ante un juez. La periodista María Isabel Rueda lo señalaba con acierto esta semana. Separar lo que es incompetencia, desidia administrativa o inexperiencia de lo que constituye, en estricto sentido jurídico, un delito, no le resultará sencillo a la Fiscalía, porque en la práctica esas fronteras se cruzan constantemente. Por eso, el examen verdadero no concluye con la publicación del libro, apenas comienza allí. Comienza con lo que hagan de aquí en adelante la Fiscalía General, la Procuraduría, la Contraloría y los jueces de la República frente a los cerca de 60 casos que el propio ejercicio priorizó. Y en ese punto, la desconfianza ciudadana está más que justificada. Hemos visto año tras año denuncias que se archivan, procesos que prescriben y órganos de control que llegan tarde o que llegan sin la contundencia que la gravedad de los hechos exige. El libro de la verdad puso la evidencia sobre la mesa. Que esa evidencia se traduzca en justicia ya no depende de quien lo escribió. Depende de quien tiene la obligación constitucional de investigar y de fallar. Permítanme ahora referirme al punto que, como congresista de oposición, durante los 4 años que preceden, no puedo dejar de pasar por alto. Nada de lo que aparece consignado en ese documento nos toma por sorpresa. Durante 4 años, desde la bancada del Centro Democrático, insistimos en el Congreso de la República en debates de control político, citando ministros y exigiendo explicaciones que, en no pocas ocasiones, nunca llegaron, sobre patrones muy similares a los que hoy quedan documentados con cifras oficiales de la Contraloría. Lo hicimos, por ejemplo, cuando impulsamos mecanismos formales de seguimiento a los recursos públicos, precisamente para que la fiscalización no quedara reducida a un titular de prensa de un día, sino que contara con una instancia que le hiciera seguimiento sostenido en el tiempo y que obligara a los funcionarios del Ejecutivo a comparecer y a rendir cuentas. Se nos dijo en más de una ocasión que éramos una oposición obstruccionista, que estábamos anclados en el pasado, que no entendíamos el alcance del cambio que se estaba proponiendo. Hoy ese supuesto cambio aparece documentado en 135 páginas, con cifras de la Contraloría General de la República y coincide, caso por caso, con buena parte de lo que advertíamos desde esta orilla del debate público. No lo digo con ánimo de revancha política, lo digo porque me parece importante que quede claro, la oposición, cuando cumple su función, no es ruido, ni es simple desgaste retórico. Es un mecanismo constitucional de control que, cuando funciona bien, señala los riesgos antes de que se conviertan en escándalo. El problema de fondo en Colombia no fue, entonces, que no supiéramos lo que estaba ocurriendo. El problema fue que, como sociedad, no quisimos escucharlo a tiempo.
Para no quedarme en generalidades, quiero detenerme con algo más de detalle en los casos que, a mi juicio, mejor retratan el modelo de gestión que hoy queda documentado y que agrupo en tres grandes bloques, siguiendo en buena medida la propia tipología que el ejercicio de empalme utilizó para ordenar sus hallazgos. El primer bloque tiene que ver con el colapso de la capacidad operativa del Estado en entidades que resultan críticas para la vida de los colombianos. Ahí aparece en primer lugar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la entidad de las emergencias, que en 4 años apenas ejecutó el 4.3% de los 15.3 billones de pesos que tenía asignados, con estados financieros que la Contraloría calificó como no razonables y con un decreto que pretendía trasladarle 4 billones adicionales sin licitación, decreto que terminó suspendido por el Consejo de Estado. No estamos hablando de un dato contable menor, estamos hablando de la entidad que debería responder cuando ocurre una emergencia, prácticamente paralizada en el momento en que el país más lo necesita. En esa misma línea aparece la DIAN, con más de 310.000 millones de pesos comprometidos en contratos tecnológicos que, según la propia Contraloría, hoy no funcionan correctamente y que dejan al nuevo gobierno atado a compromisos defectuosos hasta el año 2028. Y cierra este bloque, la que quizás sea la cifra más silenciosa, pero más costosa de todo el documento: la deuda pública contratada a las tasas de interés más altas de la historia reciente del país, con vencimientos concentrados precisamente en los próximos años, y que la propia Contraloría remitió a la Procuraduría por los efectos disciplinarios que puede llegar a tener el presunto detrimento patrimonial. 3 casos distintos, un mismo mensaje: instituciones que, hacia adentro, perdieron capacidad de respuesta, mientras el discurso hacia afuera hablaba de transformación. El segundo bloque agrupa los programas que, en teoría, existían para proteger a la población más vulnerable y que terminaron convertidos en promesas sin respaldo real. Está el caso de la reforma agraria, la bandera social más visible del gobierno anterior, de 351.000 hectáreas que se anunciaron como entregadas, apenas 98.000 cuentan con registro pleno ante los instrumentos públicos, lo que significa que la enorme mayoría de esa tierra se pagó con recursos del Estado, pero nunca se formalizó a nombre de quien supuestamente la recibió. Esa no es una cifra fría de un informe, es un campesino que hoy cree tener una finca propia y que en realidad no cuenta con un título que le permita heredarla, venderla o utilizarla como respaldo de un crédito. Está también el sistema de salud, con más de 6.8 billones de pesos girados para financiar equipos básicos de atención primaria, sin un solo indicador de impacto verificable, mientras 6 entidades promotoras de salud continúan intervenidas, entre ellas la nueva EPS, con más de 11 millones de usuarios y sin que la Contraloría haya identificado mejoras estructurales después de 3 años de intervención. Está el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con 61 hallazgos fiscales por 548.000 millones de pesos, y con maestros que, después de dedicar su vida a la educación de este país, han tenido que esperar hasta 7 años para recibir el pago de una pensión que ya se ganaron. Y está finalmente el caso de La Guajira, donde, al amparo de una sentencia judicial pensada para proteger a la niñez, se suscribieron 1.085 contratos por 1.780.000 millones de pesos, sin resultados verificables sobre el bienestar de los niños y niñas que ese dinero debía proteger. En los 4 casos, el patrón se repite: anuncios ambiciosos, ejecución débil o inexistente
y una población vulnerable que terminó pagando en carne propia la distancia entre el discurso y la realidad. El tercer bloque, que a mí personalmente me preocupa de manera especial, tiene que ver con riesgos que comprometen la seguridad y la soberanía del país. Ahí está el llamado Escudo Nacional Antidrones, un proyecto superior a los 6.3 billones de pesos, impulsado en momentos en que los grupos armados organizados han incrementado de forma alarmante los ataques con drones cargados de explosivos contra soldados y comunidades, y sobre el cual la Contraloría identificó fallas graves, sistemas adquiridos que solo lograban detectar drones a 300 o 430 metros de distancia, frente a un requisito mínimo de 2 kilómetros. Y está el caso de AIR-E, la empresa que presta el servicio de energía a millones de personas en la región Caribe y cuyo patrimonio pasó de 2.22 billones de pesos positivos a un patrimonio negativo de 377.000 millones, dejando al país peligrosamente cerca de un apagón durante los periodos de mayor sequía. Cuando la falta de rigor técnico y de control institucional llega hasta la infraestructura eléctrica y hasta los sistemas que deberían protegernos de amenazas armadas, ya no estamos hablando únicamente de corrupción administrativa. Estamos hablando de la capacidad misma del Estado para cumplir su función más elemental, que es proteger la vida de sus ciudadanos. Lo que a mí me deja este ejercicio, más allá de la coyuntura política, es una lección sobre el tipo de país que necesitamos seguir construyendo. Necesitamos que documentar el estado del Estado con rigor técnico y con fuente verificable deje de ser un hecho excepcional y se convierta en una obligación exigible en cualquier transición de gobierno, sin importar de qué sector político venga, quién llega o quién se va. Y necesitamos con la misma fuerza que nuestras instituciones de control dejen de ser el eslabón más débil de esta cadena. De poco sirve un diagnóstico riguroso si, después, los procesos se enredan en la burocracia, prescriben por inacción o se diluyen en la indiferencia institucional. El libro de la verdad no es una sentencia contra nadie en particular. Es, en el mejor de los casos, el punto de partida para que la justicia colombiana, si en verdad quiere recuperar la confianza que durante años ha ido perdiendo, haga finalmente el trabajo que la Constitución le encomienda. Gracias, muchas gracias por escucharme una vez más en este su podcast Píldoras del Saber. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la coyuntura, compártelo con tus amigos y familiares. Nos reencontraremos, Dios mediante, en el próximo episodio para seguir pensando el país y el mundo en este espacio creado para dialogar ampliamente con criterio y contexto. Hasta pronto.